Mis hermanos, feliz de domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Hoy día ya nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma. Continuamos primeramente pidiéndole a Dios las fuerzas, la resistencia para poder soportar lo que le hemos prometido y que lo hagamos con amor, ¿verdad? Ya sea penitencia, oración, y que seamos caritativos con las personas. Ayudemos en lo que podamos, que no seamos apegados a las cosas materiales, que al fin y al cabo lo material no es nuestro, aquí se va a quedar. El día que partamos de aquí hacia el Señor, todo aquí lo vamos a dejar. Así es que hasta el día de hoy yo no he conocido a nadie que se lleve todas sus cosas cuando lo llevan hacia la tumba. Pidamos pues al Señor que nos dé las fuerzas para nosotros poder seguir haciendo penitencia, más que todo, hacer ayuno y orar por los demás, que es lo que necesitamos hacer por este mundo, tanto que se está perdiendo, los jóvenes en especial, los gobiernos, ¿verdad? Que ya no hacen caso del Señor, los gobiernos que ya no escuchan, más bien hacen su voluntad y no la del Señor. Así es que todo esto, mis hermanos, pedir a Dios para que este mundo cambie, para que este mundo se restablezca y se encuentre como anteriormente era, que había paz. Hoy en la actualidad ya no hay paz. Hoy en la actualidad solamente se escucha de que puede comenzar una guerra mundial. Así es que no, pidamos a Dios para que esto no comience y para que tengamos paz en nuestras familias, en nuestro interior. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura de hoy día. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrás ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo potente, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las primicias. ¿De qué les hablaba, mis hermanos? Que debemos hacer también, ayudar al templo. Es algo que nos corresponde a nosotros como feligreses de la iglesia. Ayudar a la iglesia de la cual nos servimos, ¿verdad? Porque si no tuviéramos un templo, no tuviéramos Eucaristía, no tuviéramos dónde ir y hacer los bautizos para nuestros hijos, para confirmarnos, para, en fin, hacer todos los requisitos que se nos piden a través de la iglesia. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser caritativos, ayudar. Por ejemplo, en las iglesias hay veces que se nos pide, ¿verdad?, que ayudemos para mantener en pie los edificios, para mantener en pie a aquellos sacerdotes que necesitan continuar sus estudios para llegar a ser sacerdotes, monjitas o personas religiosas que se animan a entrar
a servir al Señor. Todo esto, mis hermanos, con lo que nosotros ayudamos, para esto sirve. Y por eso debemos ayudar, ¿verdad? Y aquí nos dice también en la palabra de Dios que cuando nosotros presentemos nuestros regalos o nuestras primicias, ¿verdad? De todo aquello que el Señor nos da, porque tenemos un empleo, gracias a Dios, tenemos un empleo y es gracias a Él que nos lo da. Si no quisiera el Señor darnos un empleo, no lo tuviéramos, estuviéramos pasando hambre, tal vez anduviéramos de indigentes por ahí en las calles, pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y por aquellos que no tienen un empleo, que no tienen comida, que no tienen cobija, pedir a Dios. De eso se trata este tiempo de Cuaresma. Por eso estas lecturas, mis hermanos, que nos vienen a enseñar cómo vivir en nuestra vida, que no seamos apegados, que no seamos arrogantes, que no seamos malos con los demás. Pedir oración a Dios por ellos, por aquellos que no tienen nada. Y como les digo, si nosotros vemos a aquellas personas que no tienen nada, ayudarles. De eso se trata, mis hermanos, de que seamos caritativos con todos. Dice que en aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Las palabras que en aquel tiempo se les dirigía, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés le dio al pueblo estas instrucciones. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Aquí nos habla de Jacob, ¿verdad? Cuando él bajó a Egipto, bajó con muy pocas personas. Recordemos que primero fue José, su hijo, quien estuvo en esa nación, ayudó mucho a esa nación, y luego él se llevó a su familia, se llevó a sus hermanos y a su padre, Jacob. Y es por eso que nos habla de esta manera. Cuando ellos llegaron, se establecieron allí en Egipto con muy pocas personas. Los trataron muy mal, los esclavizaron, los llegaron a racionar la comida, a racionar hasta el material para que ellos hicieran aquellos tabiques. Fue muy duro para el pueblo de Israel. Sin embargo, dice aquí en la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios. Dios escuchó su voz, les dio las fuerzas y con mano poderosa Dios los sacó de allí. Les dio un país que emana leche y miel, en el cual se establecieron y luego se hizo una nación poderosa. Y eso tenían que repetir ellos cuando fueran y dieran sus primicias ante el sacerdote, ante Dios, para que no se les olvidara cómo ellos habían llegado a esa nación, cómo a ellos se les había entregado esas tierras tan buenas, que ellos no se olvidaran de eso y que siempre se dieran cuenta que a través de Dios ellos recibieron todas esas cosas y sin Él no hubieran podido hacer nada. Lo mismo sucede hoy en la actualidad. Cuando nosotros nos alejamos de Dios o decimos en nuestra mente que lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas, sabiendo que no es así, porque muchas personas que no conocen de Dios lo dicen continuamente. Por mis fuerzas, por mi inteligencia, porque yo soy esto, yo soy lo otro, es que tengo lo que tengo. No, hermanos, gracias a Dios que te dio la inteligencia, gracias a Dios que te dio las fuerzas para resistir, gracias a Dios que todavía estás con salud. Pídele ahora a Dios que te la continúe dando, esa salud, para que sigamos trabajando, podamos así traer el sustento para nuestra familia. Gracias a Dios somos lo que somos, hermanos, y no debemos andar diciendo que nosotros con nuestra propia fuerza hacemos y tenemos lo que queremos a la hora que queramos y cuando sea, porque no es así. Nada podemos hacer sin Dios, nada, absolutamente. Necesitamos de Dios para todo. Todo aquel que conoce de Dios
todo aquel que ha seguido sus caminos hasta el día de hoy, no le falta nada. Lo tiene todo. ¿Por qué? Porque primeramente, aunque tengamos sufrimiento, aunque estemos pasando hambre, aunque estemos pasando por dificultades, cualquiera que sea, tenemos a Dios, no hay ninguna dificultad, aunque esté muy dura la cosa. Tenemos que pensar siempre, mis hermanos, de esa manera. La Cuaresma nos ayuda a reflexionar, nos ayuda para vivir del modo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pasó ese tiempo en el desierto, pasó ese tiempo sufriendo, padeciendo. Así es que los 40 días que Él tuvo que pasar por ese desierto, también nosotros, alejarnos a un desierto, ser personas de oración, que cuando algo nos esté taladrando la mente o algo que nosotros no podamos concentrarnos en la oración, alejarnos a un lugar pacífico, a un lugar donde nosotros podamos conectarnos con Dios. De esa manera, hermanos y hermanas, les aseguro que todo nos va a ser más fácil, se nos va a facilitar en nuestra vida, porque Dios se conecta a través de la oración con nosotros. Y si nosotros cuando hablamos con Él, si nosotros ponemos atención, si nosotros somos de esos que sabemos meditar ante la oración, ante Dios, sabemos que el Señor nos habla a través de la oración. El Señor escucha nuestra voz, Él no es sordo. Que nosotros seamos flojos para hacerlo es otra cosa, pero Dios siempre está allí para escucharnos. No seamos esas personas perezosas que para todo nos da flojera, no. Trabajemos por el Señor, trabajemos para que Él nos siga fortaleciendo en el camino, nos siga guiando por Él y no padezcamos nada, por lo cual después nos vayamos a arrepentir, porque el padecimiento llega a través de que el Señor quiere que cambiemos, de que el Señor quiere un cambio en tu vida. Y cuando nosotros conseguimos, ¿verdad?, vencer todos esos obstáculos que vienen a nuestra vida, el demonio siempre va a estar poniendo trabas y trabas. Nos trae los malos pensamientos para que nosotros volvamos a caer. Pero Dios, mis hermanos, es más poderoso. Y por eso es que nosotros debemos conectarnos con Él a través de la oración. Que seamos como ese radio, ese televisor, ¿verdad? Que sigamos bien conectados para que la luz no se opaque en nuestras vidas. Entonces, sigamos pues en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, haciendo oración. Si podemos hacer penitencia, si podemos hacer ayuno, dar limosna, todo eso nos ayuda. Hagan de cuenta que cuando usted se decide a hacer ayuno, usted está orando doblemente ante el Señor, porque sabe bien por lo cual usted está haciendo penitencia, es para agradar a Dios, y a través de ello usted se va haciendo más, como con más espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo fortalece mucho más cuando nosotros hacemos ayuno, cuando hacemos penitencia, cuando oramos, cuando hacemos cualquier cosa en el nombre del Señor. Somos fortalecidos. Nunca nos deja de ayudar el Señor. Así es que también nosotros, al igual que este pueblo de Israel que salió de Egipto, se estableció en ese gran pueblo y les dio a manos llenas el Señor. Nunca dejó de darles lo necesario. Cuando Él les dijo salgan, cuando Él les dijo yo les voy a ayudar, así fue. No les dijo salgan y juéguensela allí con el pueblo de Egipto. No, el Señor los fue protegiendo hasta que llegaron a esa tierra prometida. Y cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en el gran poder de Dios, que si Él pudo sacar a este gran pueblo, lo sacó de esas tierras egipcias y lo estableció en una tierra que emana leche y miel. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, nos dan las fuerzas Dios también para decir en nuestro interior, sí se puede, todo lo podemos lograr.
En el nombre de Dios todo se puede lograr. En el nombre del Señor no hay nada que se nos haga difícil en la vida. Por eso, cada que nos acerquemos al Señor, démosle gracias también por todo lo que somos. No nada más para pedirle, porque es lo único que sabemos hacer, pedir. Señor, necesito esto. Señor, ¿sabes qué? Tengo este problema. Señor, necesito dinero, necesito un trabajo. Pero cuando ya se nos da, nunca le damos gracias. Nunca nos acordamos de ir y darle gracias a Dios por eso que nos consiguió, por aquel favor que nos hizo. No seamos así, hermanos. Seamos agradecidos con Dios, porque todo lo recibimos de Él. Y así como recibimos, hay que dar también. Dar a aquel necesitado. Porque al igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando fue errante, cuando llegaron a esa tierra de Egipto, fueron muy protegidos por los reyes de en aquel entonces. Los reyes que existían en Egipto ayudaron mucho a José. Y además José ayudó al pueblo de Egipto también, ¿verdad? Con su inteligencia. Pero, ¿a qué viene todo esto, mis hermanos? A que después fueron esclavizados por otros reyes. La esclavitud ha existido siempre. Hoy nosotros, en la actualidad, hacen de nosotros lo que quieren también, los pueblos. Aunque no se mire de la misma manera porque recibimos una paga, pero al fin y al cabo todo se queda en la nación en la que nos encontramos. Nada nos podemos llevar después. Ahorita en la actualidad es tan caro todo que es duro sobrevivir. Una familia que gana muy poco dinero no se puede sostener porque es muy cara la vida. Pero, como les digo, mis hermanos, si Dios se encuentra con nosotros y si lo tenemos siempre en nuestra mente, Él no nos va a dejar sin comer. Pero hay que tener esa fe, esa confianza en el Señor. Nunca dejar de pensar en Él, en su poder, en su amor hacia nosotros, en las ayudas que Él nos da. Cuando tenemos ese problema, el Señor viene en nuestro socorro. Así es que no dejemos, pues, hermanos, de pedir a Dios, pero también de dar gracias. Ser agradecidos con Él, porque sin Él no somos nada. Esto siempre se los voy a repetir una y otra vez. Sin Dios no somos nada. Todo aquel que piense, todo aquel que diga, yo lo soy. Mucha gente se cree Dios, ¿verdad? Muchos millonarios que tienen a manos llenas no pueden ser Dios. Dios les quita lo que tienen a la hora que Él quiera. En el momento que Él se lo decida, los deja en la nada. Los deja con las manos vacías. Por eso, nosotros tenemos que confiar solamente en Dios. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles la segunda lectura, que la vamos a encontrar en Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy hermosa escritura también de San Pablo a los romanos. Basta que creamos en el Señor, dice aquí la escritura.
Pero no basta solamente con creer, sino creerle, afirmar en lo que realmente creemos. Y tampoco debemos nosotros decir en nuestras oraciones a una persona, si no tenemos aquello que viene de Dios, que nos está hablando a través de esa oración, dile a esta persona que ya está sana, que ya se encuentra sana, que no tenga miedo, que yo lo voy a salvar, que yo lo voy a sacar de esa enfermedad. No podemos afirmar de esa manera si no tenemos la fe y la convicción, porque no basta, aunque aquí San Pablo nos lo dice, que basta con que tú declares con tu boca. No es así la cosa. Sinceramente, cuando Dios quiere, es cuando Él nos va a sanar. Cuando Él quiere que nosotros seamos restablecidos de nuestra enfermedad, es hasta entonces que el Señor nos va a dar la sanación. Pero no debemos andar haciendo declaraciones, porque muchas personas se basan a través de esta lectura, ¿verdad?, diciendo que declaran a una persona que va a quedar sana, cuando no tienen esa fe, cuando no tienen esa convicción. En aquel tiempo había muchos santos, muchas personas que tenían mucha santidad y hacían oración ante Dios para la sanación de una persona. Pero ellos tenían una fe tan arraigada en su persona que no titubeaban nada en su fe. Y por eso había muchas personas que se sanaban a través de su oración. Pero ellos lo que proclamaban eso era porque Dios estaba con ellos y Dios les estaba transmitiendo ya la sanación para aquella persona. Pero nosotros no podemos andar diciendo que yo declaro, porque no somos nadie para declarar. El único que declara es Dios. Es el único que puede quitar o poner enfermedades a la hora que Él se le ponga. Nosotros no. Nosotros solamente somos criaturas que escuchamos y estamos atentos a lo que el Señor nos hable y nos imponga. En aquel tiempo, cuando el Señor hablaba a un profeta, les hablaba porque Él sabía y conocía sus corazones de aquellos profetas. Los que eran profetas iban y declaraban a un pueblo lo que iba a suceder. Les decía lo que les iba a pasar si no escuchaban la voz del Señor. Pero Él ya les estaba declarando porque eran palabras de Dios. No eran sus palabras. Eran palabras que Él, nuestro Dios, le estaba transmitiendo al profeta o a aquel que enviaba a Dios para que hablara a su pueblo. Hoy en la actualidad no hay personas así. Hoy en la actualidad, mis hermanos, es muy difícil que encontremos esa clase de personas. Que podamos declarar con nuestra boca que aquel va a quedar sano, que aquel problema se le va a ir. No podemos, en realidad, porque no tenemos la fe suficiente para poder decir esas cosas. Por eso San Pablo decía esto, porque él sí tenía esa fe, él sí tenía esa confianza en Dios, él sí escuchaba la voz del Señor. Por eso cuando él decía estas palabras las decía porque pensaba que todas las personas que se encontraban allí, con las que él hablaba, eran así como él. Y sí, de hecho sí había muchas personas como él, que tenían esa fe en el Señor, que podían declarar que una persona iba a quedar sana y quedaba sana, porque ellos tenían esa fe, esa confianza, esa convicción. Como les digo, en la actualidad es muy difícil encontrar personas así, incluyéndonos nosotros. Tenemos fe, sí, pero como San Pablo, como los profetas de aquel entonces, como los santos que llegaron a la santidad, no tenemos esa fe. La realidad, mis hermanos, necesitamos mucha oración, necesitamos muchísimo ayuno. De esta manera vamos a poder quitar inclusive malos espíritus a una persona. Si llegáramos a encontrarnos con esa fe, con esa oración, con ese ayuno en nuestra persona, entonces sí podríamos hacer muchísimas cosas. De lo contrario, esperemos porque la realidad sea Dios, nosotros no le hablamos a su corazón, no vamos a poder alcanzar nada, hermanos.
Echémosle pues muchas ganas y pidamos de Dios de su comprensión para que podamos alcanzar esa fe, esa confianza en Él y podamos también escuchar su voz como la escucharon los profetas y los santos. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán, y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días, y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos días se encontró Jesús en ese desierto? Y todos esos días fue tentado por el demonio. ¿Se imaginan si tentó al Hijo de Dios? ¿Qué nos podemos esperar nosotros? ¿Cuántas tentaciones también no vienen a nuestra vida? Pero, ¿cómo las resiste uno? Con la oración. Jesús se mantenía en oración. Y él conocía, porque venía de Dios, conocía todas las lecturas, todo lo que la palabra de Dios decía en las lecturas. Por eso le respondía con la lectura, con la palabra de Dios, a este demonio que le ponía trabas. Pero ¿qué sucede? También el demonio conoce la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente. Cuando lo sube hasta lo más alto del templo y le dice que se tire de allí, que los ángeles van a venir en su socorro, a levantarlo, no va a permitir que tropiece en alguna piedra. Pero mis hermanos, Jesús le contesta al demonio con la palabra de Dios. ¿Qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Y no porque nosotros tengamos confianza en Dios, la máxima confianza, no debemos de tentarlo. ¿Por qué? Porque en eso que nosotros caemos tan fácilmente, porque tal vez decimos en nuestra mente, cuando vamos a hacer algo, o cuando estamos a punto de cometer algún pecado, decimos en nuestra mente que el cabo el Señor no se va a enterar. Pero el Señor se entera de todo. No hay nada que le podamos ocultar al Señor. Entonces, si nosotros, mis hermanos, nos mantenemos en la oración, vamos a poder resistir las maniobras del demonio, todo aquello que nos venga. Si Jesús estuvo, 40 días y 40 noches en el desierto sin comer, al último sintió hambre. Y por eso el demonio le decía que convirtiera las piedras aquellas en panes. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Eso está escrito en la palabra de Dios, le dice al demonio. Y aquel que conoce de la palabra de Dios siempre le va a responder a otra persona
con la misma palabra de Dios. Cuando alguien viene a tu vida, porque hay muchas personas que vienen siempre a tu vida queriéndote poner trabas, queriéndote decir que tú te crees mucho porque vives casi en la iglesia, casi ya te crees el papa, casi ya eres ratón de catedral. En fin, te dicen tantas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros somos inteligentes, también podemos usar la palabra de Dios para contestarles, no enojándonos, porque el enojo no nos va a servir de nada. Hagan de cuenta que estamos alejando a aquella persona de la iglesia, del amor de Dios, porque no le estamos hablando con inteligencia, con la palabra de Dios, así como Jesús le habló al demonio. Nosotros lo primero que hacemos es enojarnos cuando alguien quiere ponernos una traba. No, hermanos, todo se puede resolver si conoces de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que siempre busquemos de su palabra. Encontrémonos con alguien que nos hable de Dios. Siempre hay personas por allí. No falta quien, ¿verdad? Tú conozcas. Pregúntale si tú no sabes todavía ni conoces nada de Dios. O también a través de estas programaciones que nosotros les llevamos a cabo hasta sus hogares cada día. Busquen, encuéntrense con Dios a través de todo ello, ¿verdad? Nosotros nos interesamos tanto, mis hermanos, porque haya almas que se salven, porque haya almas que regresen a Dios de sus malos caminos. Nos interesamos porque sabemos que el Señor nos ha hablado, nos ha puesto aquí para que les anunciemos la buena nueva del reino, de aquel que crea en el Señor. Vamos a recibir un reino, una gloria eterna que no se terminará. Por eso nosotros debemos continuar en este duro caminar, mis hermanos, pensando en eso que vamos a recibir. Es una meta que nos debemos poner todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos de nuevo. Ponernos esa meta de que a través de la ayuda de Jesús nosotros podemos resistir al demonio, podemos resistir toda aquella tentación que nos viene, porque son muchas. Nosotros tenemos toda una vida hasta que el Señor se decida a pedirnos cuentas. Jesús fue tentado por 40 días. El mismo Espíritu lo condujo hasta ese desierto para tentarlo. Todo esto fue permitido por Dios Padre. Él permite las tentaciones al demonio para probar nuestra fe, para probarnos a ver hasta dónde vamos a llegar, a ver si realmente le amamos como decimos amarle, porque decimos que le amamos, decimos que lo vamos a seguir siempre y que nuestras oraciones siempre van a estar ante Él, nuestros ayunos siempre van a estar ante Dios, nuestras ofrendas y en fin, todo lo que demos van a estar ante Dios. Pero no hacemos su voluntad, mis hermanos. Necesitamos hacer todo lo que se nos dice a través de las Escrituras y vamos a resistir todo lo que nos venga. Así sea muy difícil el problema o la dificultad, todo lo podemos con el Señor. Ahora, mis hermanos, les invito a que recitemos el Salmo número 90, que dice así: Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos, para que no tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras, y dominar las fieras. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces
y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. Bendito y alabado seas, Señor. Realmente, tú eres nuestra salvación. En ti debemos confiar. Todo aquel que vive a tu amparo, Señor, así haya dificultades en su vida, tú, Señor, no lo desamparas. Por eso te pedimos que en esta cuaresma, Señor, nos sigas dando tu amor, nos sigas dando la confianza, la fe, la perseverancia, para continuar caminando, Señor, en medio de todas las dificultades que se nos presentan diariamente. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a nuestros jóvenes, a enseñar a todos aquellos que nunca han escuchado de ti, Señor, palabra alguna, para que te conozcan, Señor, y se acerquen a ti, que vean en ti, Señor, esa salvación que vamos a recibir un día, Señor, el día que ya no nos encontremos en esta tierra, para que tengamos la fortaleza, Señor, la paz, la fe y la confianza en que sí va a ser así, Señor, en que sí se puede si nosotros nos lo proponemos. Síguenos encaminando, Señor, por el bien. Síguenos encaminando, Señor, que no caigamos, que no titubeemos en lo que vamos haciendo, Señor. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos por el buen camino. Tómanos de tu mano y no nos sueltes, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fortalece nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra persona. Que seas tú, bendito Espíritu, dándonos esa fuerza para poder encontrarnos cada vez más con el Señor a través de la oración. Y que tú, que nos das las palabras, que nos das el aliento, que nos das la confianza para continuar. Síguenos encaminando, Espíritu bendito. Síguenos fortaleciendo, que no caigamos a cada instante en las maniobras del demonio. Que sabemos bien que cuando nosotros pedimos a Dios y a ti, bendito Espíritu, todo se refortalece en nuestras vidas. Sentimos en aquel momento que nos encontramos en alguna dificultad. Cuando oramos ante ti, bendito Espíritu, y ante nuestro Señor, vienen las ayudas. Nunca nos han fallado. Siempre han estado ante nosotros esas ayudas, que aunque muy difíciles que sean, hay veces, bendito Espíritu, que sentimos que no hay ninguna esperanza, pero cuando abrimos el corazón y hablamos al Señor y a ti, nos llega todo aquello que habíamos perdido. Por eso confiamos, bendito Espíritu, en tu gran amor y que en ningún momento de la vida nos van a soltar de sus manos. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión. Síguenos llevando, mamita del cielo, hacia el Señor. Que cada cosa que nosotros expongamos ante tus manos, seamos ayudados, mamita del cielo. Tú que siempre has estado allí junto a Jesús, tú que siempre has llevado todas nuestras peticiones ante Él, y todas se han llevado a cabo, mamita María, no tal vez en ese momento en que lo pedimos, tal vez se dilata un poco, pero tenemos la fe y la convicción de que tú siempre estás ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Gracias, Madre del Cielo. Gracias por ser tan buena con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y por todo esto le agradecemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos siempre a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Espero en Dios que realmente, hermanos, le abramos el corazón al Señor en esta cuaresma. Que seamos de oración, acerquémonos al Señor a través de ello. Que hagamos penitencia, pidamos por todos aquellos más necesitados, y pidamos también para que se acerquen al Señor, aquellos que jamás le han conocido. Especialmente pidamos por nuestros familiares, ¿verdad? Vemos a muchos de ellos separados totalmente de Dios, o muchos que son protestantes. Pidamos a Dios para que cambien, para que regresen al camino del cual ellos se salieron. Pidamos pues al Señor por todo ello, y hagamos oración y penitencia por todos estos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.